Buenas noches, mi nombre es Julio Fernando Peña Gutiérrez, curso el noveno semestre de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas. Mi asesora es la doctora María José Oseguera Narváez. La materia es Justicia Restaurativa Optativa 5, Grupo C. Hola, bienvenidos a este espacio donde reflexionaremos sobre justicia, derechos humanos y resoluciones pacíficas a los conflictos. Hoy vamos a hablar sobre dos casos reales de mediación penal en la provincia de Tierra de Fuego, Argentina, relacionado con un homicidio culposo. ¿Qué derechos tienen estas partes? ¿Qué soluciones se pueden aplicar? ¿Y cómo podemos ayudarnos con la justicia restaurativa? Vamos a descubrirlo. También tomaremos como base comparativa para este caso argentino un caso similar en México, con referencia a los artículos legales mexicanos que permiten la mediación en casos de homicidio culposo. Vamos a iniciar con un juicio oral de remisión, de resolución alternativa de mediación. La causa penal es homicidio culposo, por un accidente de tránsito en diciembre del 2002. El lugar, Campo de Mayo, Argentina. El procesado es Juan Carlos O., militar, 26 años. Conducía una motocicleta en la madrugada, perdió el control del vehículo y se embistió con un automóvil estacionado. En este percance perdió la vida su compañero y amigo Esteban R. El difunto era transportado en la parte trasera de la motocicleta. Al impacto se golpeó la cabeza con el asfalto, produciéndole la lesión fatal. Juan Carlos sufrió también lesiones graves, estuvo 3 días en el hospital, fue sometido a rehabilitación 3 meses y a estos protagonistas de dicho accidente, en un contexto temporoespacial, habla de una amistad entre Juan Carlos y Esteban desde el inicio de su periodo de instrucción militar, ambos con estudios secundarios y de hogares humildes. Aquí el mediador identificó que Juan Carlos servía en la provincia de Mendoza actualmente. Él se acercó con su abogado defensor, según el análisis de el mediador, era un joven retraído con dificultad para expresarse. Hablaba muy pausado, algo típico del interior. Él acordó un trato de reparación del daño por 2 años consecutivos, aportando cuotas económicas mensuales, debido a que no podría hacerlo de otra manera. Él tiene hoy un sueldo razonable y busca una reparación económica con la familia. Quería evitar el juicio por muchos motivos. Lo engorroso del viaje, también que sus superiores no le permitían salir a cada rato y además se le complicaría su labor laboral de existir con él. En el caso de Esteban, él nació en una familia humilde, en el segundo cordón bonaerense. Su padre era un militar jubilado por problemas físicos. Su familia de 6 hermanos, más la madre, 3 eran militares, entre ellos una mujer, 2 eran adolescentes, uno casado. La mayoría vivía en la vivienda familiar. Por la entrevista telefónica con la familia, contestó la madre y el hermano. El padre no superaba la condición emocional. El mediador les explicó las características del procedimiento y les aclaró dudas, preguntándoles qué habían hecho desde la muerte. Como la familia es unida, decían que extrañaban al fallecido, sobre todo los adolescentes, quienes habían tenido un apoyo emocional terapéutico, que desconocían los hechos del accidente debido a la negación de Juan Carlos a declarar, que habían comentarios que hubieron mujeres en el cuartel y que habían salido a buscar bebidas. Había dolor en la madre, un cuartel deshonrado, una familia de militares con un viejo militar destruido. Juan Carlos jamás se acercó a hablar, que era un desconsiderado, que nunca habló con la familia y que, a pesar de que el ejército dispuso una compensación económica para la familia, solo sabían que el accidente fue fuera del horario del servicio porque abandonaron el cuartel sin autorización. Por lo tanto, no se cubrían las necesidades, pero estaban dispuestos a hablar con Juan Carlos en la oficina y querían consultarlo con un abogado.
Explicaron que al principio hubo un abogado que les mencionó que era una pérdida de tiempo y que no estaba asegurado Esteban, por lo tanto el juicio podría ser contra el fallecido, y que la verdad no deseaban sacarle plata a Juan Carlos. Esto fue la entrevista privada. Como podemos ver, esta es la síntesis del caso argentino. El documento de mediación por homicidio culposo de Eras Nordenthal expone un proceso judicial en Tierra de Fuego donde se aplicó la mediación penal en un caso de muerte causada sin intención culposa. El imputado responsable en el accidente vial participó voluntariamente en el proceso restaurativo con la familia de la víctima. El objetivo era reparar el daño emocional y simbólico, más allá de la sanción penal, mediante el diálogo, el reconocimiento del daño y la búsqueda de la paz. Este enfoque se enmarca en la justicia restaurativa que busca sanar a las partes involucradas y reconstruir el tejido social. Hablando de un caso similar en México, también, hablando de un caso similar en México, también existen mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, como la mediación, la conciliación y la Junta Restaurativa regulada por la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. Tenemos al artículo 3, que reconoce la mediación como un mecanismo válido en delitos no graves. El artículo 10, que establece que los mecanismos alternativos pueden aplicarse en delitos culposos, siempre que no se trate de delitos graves o contra la vida con dolo. El Código Penal Federal, en los artículos 60 al 62, que regulan las sanciones para delitos culposos, incluyendo el homicidio culposo. Se permite la reducción de penas y la aplicación de medidas alternativas cuando no hay agravantes. Un ejemplo práctico en los casos de homicidio culposo por accidente de tránsito, tenemos el proceso 234-2003 en Puebla. Se ha aplicado la mediación cuando el imputado no actuó con dolo y la familia de la víctima otorgó el perdón. Esto permitió una resolución más humana, con sanciones mínimas y reparación simbólica. Las diferencias clave entre Argentina y México: en el marco legal, en Tierra de Fuego la ley es provincial y la justicia es restaurativa. En México, la Ley Nacional de los MACs, o Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, y el Código Penal Federal. Ahora, su aplicación en Argentina es en casos culposos con voluntad de las partes. En México solo en casos no graves, sin dolo, con voluntad de las partes. El enfoque se da en la reparación emocional y simbólica en Argentina. En México también se da la reparación del daño y posible perdón legal. Y por último, la participación de las víctimas en Argentina es activa, se centra en el proceso. Y en México es activa, pero depende del delito. Ahora bien, los derechos y necesidades de las partes involucradas. Vamos a hablar de la familia del fallecido. Su derecho era ser escuchados y participar en el proceso, recibir la reparación simbólica y emocional y obtener información clara de lo sucedido. Sus necesidades son el reconocimiento del daño, explicación sincera del imputado, el espacio para expresar dolor y duelo y sentido de justicia que no necesariamente implica castigo. El imputado, en este caso, el hecho culposo, en su derecho es un proceso justo y sin prejuicios. Ofrece disculpas y asume responsabilidad y participa voluntariamente en la mediación. Su necesidad es ser escuchado sin ser estigmatizado, poder reparar el daño en la medida de lo posible y reintegrarse socialmente. Los medios alternativos de solución de conflictos aplicables, al menos en México, es la mediación penal, que es el diálogo facilitado por un tercero neutral. La conciliación, el acuerdo por las partes sobre la reparación. La justicia restaurativa es el proceso central en la reparación del daño y la reconstrucción de vínculos. La solución de la propuesta del caso es aplicar un proceso de mediación penal restaurativa con el imputado y la familia de la víctima que participen voluntariamente. El objetivo sería el reconocimiento del daño por parte del imputado, la expresión del dolor por parte de la familia, un acuerdo sobre medidas simbólicas y materiales de reparación, por ejemplo, una carta, reparación en campañas de concientización, apoyo económico o emocional. Vamos a ver que la justificación del método utilizado
que se elige en este caso de la justicia restaurativa promueve la sanación emocional de ambas partes, evita la revictimización que puede ocurrir en procesos judiciales tradicionales, permite que el imputado asuma responsabilidad activa más allá de una condena, y este método es especialmente valioso en casos culposos donde no hubo intención de matar, pero sí consecuencias graves. Si nosotros vemos esto desde varios puntos de vista, la diferencia de la justicia retributiva con la justicia restaurativa tiene un amplio campo. La primera, la justicia restaurativa, repara el daño, dialoga y busca la empatía, participación activa de los involucrados y la sanación emocional. En cambio, la justicia retributiva castiga al culpable, juicio y condena. El rol pasivo es de la víctima y hay una pena legal. Como podemos ver, en el caso de la restaurativa, en una resolución de conflictos para saber del caso o tipo de justicia, primero hablemos del delito. Al menos en México es un acto que si va en contra de las leyes y que establece el Estado en el cual se considera a la víctima, se habla de una justicia retributiva. En el caso de una justicia restaurativa, también hay un conflicto, pero aquí el acto es en contra de las personas de la comunidad, lo que da un toque más humano, que se trata que el daño entre las personas se provoque lo menos posible el quiebre entre estas personas. La retribución, el proceso punitivo, divide a las personas y crea conflictos entre los implicados. En cambio, con la visión restaurativa se busca reconstruir las relaciones entre víctima y victimario. Si hay culpa, existirá la responsabilidad de que el inculpado tome conciencia y realice el acto de reparación responsable. En la justicia retributiva son los jueces y fiscales quienes buscan el castigo del Estado. Aquí la víctima no es tomada en cuenta. En la segunda, en la restaurativa, los protagonistas son las personas en conflicto. La víctima ocupa un papel principal y el conflicto se resuelve mediante la mediación, como una herramienta del derecho, que permite a cualquier licenciado con el tiempo convertirse en un facilitador.